yo lo conocí, la Sierra Maestra, en mi casa, una vez que él estaba intentando comunicarse con una avioneta amarilla y con una planta, por cierto, amarilla también, que él le había caído a patadas a aquella planta, molesto, soberbio, porque no se podía comunicar. La primera vez que lo vi el 8 de enero en la Virgen del Camino, vendiendo periódicos descalzo, sin camisa. Estando nosotros en el escuadrón de allí de Bayamo, llegó el comandante. Y entonces yo estaba allí en Bayamo, cuando él entra, yo le doy el parte, porque estoy allí a la entrada. Y entonces, bueno, empieza a preguntar quién está al frente del cuartel. Y yo le digo, mira, el sargento, que es el que estaba ahí. ¿Y cómo el sargento? ¿Y tú qué haces aquí? Y entonces yo le explico que yo no soy de allí, que yo estaba... Él dice concretamente cuál es el oficial de más graduación que hay aquí. Y entonces le digo, en este momento soy yo, pero el que está al frente es el sargento de guardia, porque yo no pertenezco aquí, yo estoy de tránsito. Y entonces me mira y dice, bueno, tú estás ¿dónde tú perteneces? Digo, no, yo estoy en La Habana. Y me dice, está bien, pero mira, quédate aquí al frente del escuadrón hasta que yo decida ya quién voy a mandar para acá, y infórmale allá a los jefes tuyos que tú te vas a quedar aquí, que yo te dije que te quedaras aquí. ¿Tú tienes algo en contra? Digo, ¿qué voy a tener en contra? Yo hago a sus órdenes. Esa fue así la primera vez que hablamos de frente y que me dio una misión. Lo vi por primera vez desde lejos, en el año 59, en que él viajó invitado a Argentina. Muchos creían que esta revolución había sido una especie de revolución de lindos muchachos barbudos, maravillosos, pero jamás habían pensado que esta revolución iba a ser una revolución de verdad. La primera vez que yo lo vi de cerca, así, fue, fíjate, la sensibilidad que él tenía. Girón se da en abril del 61. Ya él había organizado en los jóvenes rebeldes la posibilidad de ir a estudiar aviación, porque la aviación nuestra era muy débil y ya él prevía que el país pudiera ser agredido. Y en un discurso que él dijo en La Habana, 7 de diciembre de 1960, en la escalinata expresó más o menos así: de estos jóvenes rebeldes que se convertirán en pilotos, ninguno será traidor, porque son revolucionarios, son hijos de la clase obrera. Y así mismo pasó con esa profecía de él, y ningún piloto de los jóvenes rebeldes ha sido traidor. Estando en Pinar del Río, en la granja PR2 de Pinar del Río, Fidel se acercó, él iba conduciendo el vehículo, tenía una argentina periodista sentada al lado de él, y se llegó hasta donde estábamos nosotros. Yo llevaba una pistola 8 milímetros española, que era el regalo de compromiso que me había hecho mi entonces novio, y yo la tenía en la cintura. Y entonces la argentina le llamó la atención, una niña de 15 años con una pistola en el medio del monte alfabetizando, me pide la pistola, y yo con esa ingenuidad de los 15 años saqué la pistola, le quité el peine y se la entregué a la argentina. Pero él está sentado al timón conversando, y cuando se vira ve a la argentina con una pistola en la mano. Y entonces se enoja, pregunta de quién es la pistola, yo digo que es mía, me regaña, yo intento decirle que no tiene el peine, él le estoy mostrando el peine, yo muerta de nervios, te podrás imaginar, y entonces él en ese momento, por supuesto, le quita la pistola a la argentina, me la devuelve. Yo pensé que no me la iban a devolver, juro que lo pensé, pero él me la devuelve y siguió conversando en lo que estaba. Esa es la primera vez que yo tengo un contacto humano directo con Fidel Castro. En Múnich, Cuba obtuvo 22 medallas físicas. En 1972, Cuba supera ampliamente los resultados de la Olimpiada de México en 1968, donde obtuvimos 10 medallas físicas. Físicamente vi a Fidel más o menos relativamente cerca, en persona, en el año 1972, cuando íbamos para los Juegos Olímpicos
Múnich, con 18 años que tenía yo más o menos. En un momento de la conversación, Fidel le pregunta a García Bango, ¿no?, que cuándo íbamos a preparar una Olimpiada en Cuba. Y González Guerra, que estaba relativamente cerca del compañero García Bango, se echó a reír, una carcajada grande, como él era así de jocoso, le dijo a Fidel: Fidel, eso es imposible. Si nosotros no hemos organizado ni unos centroamericanos, ¿cómo vamos a hacer unos Juegos Olímpicos? No. Pero me causó mucha impresión que él le respondiera así relativamente rápido, que le diera todos los argumentos que le dio, que prácticamente lo aplastaban, ¿no? Y entonces dijo: pero bueno, eso hay que pedirlo, comandante. Y dice: bueno, pídanlo, que pedir no cuesta nada. En el caso mío específicamente, fueron mis primeros Juegos Centroamericanos que participé, tenía solo 14 años y fui la más pequeña, o sea, la más joven de toda la delegación cubana. Y en esa oportunidad, en esos Juegos, fuimos escoltando la bandera y Estrella Valdés también estuvo con nosotros. Ya de regreso, cuando se hizo esa actividad, que por primera vez vimos el comandante tan de cerquita, se subió en una mesa porque dijo estas palabras: o sea, aquí hay muchas personas altas y grandes, pero en estos momentos yo voy a estar alto también para poder verlos a todos desde aquí arriba y explicarle todo y felicitarlo de la manera que lo quiero hacer. Lo vi por primera vez en un recuerdo inolvidable en 1971, cuando él visita Chile. Yo vivía en Chile en esos años, en el Chile de Allende, estaba allá. Y venía Fidel en una caravana inmensa, venía siendo acompañado desde el aeropuerto. Viene este auto descubierto, descapotado, con los dos parados, Fidel a la derecha y Salvador Allende a la izquierda. Fidel con el uniforme verde oliva, era muy alto, ustedes lo saben, arriba del auto más todavía, ¿no?, que transmitía un mensaje sin decir nada, pero nos decía: mira, este es el futuro de América Latina. Yo tuve una crisis grave de la tiroides, muy grave, por el estrés del secuestro. Porque en la realidad el secuestro fue 4 días, demoró mucho, muy estresante, con 2 niños, se puede imaginar el doble del estrés, pero uno no se da cuenta de que eso está afectando su organismo, no se da cuenta. Y fui a tratar en el Fajardo. Y un día voy subiendo con el jefe de endocrinología de Cuba, que se llamaba Mateus, y él estaba así abrazado a mí y alguien por detrás dijo: no, entra, entra. Bueno, Mateus entró y yo también. Y cuando miro al lado, ¿quién estaba? El comandante. Cuando yo vi el comandante, empecé a temblar. Y dice: no, porque imagínate, cuando tú lo ves por la primera vez, te queda como un estado de sal. Porque tú imaginas una otra cosa, ¿no? Tú imaginas un hombre que no habla, que es muy serio, que no te cumplimenta, no te da buenos días. Luego me pasó la mano en la cabeza, ay, más que yo temblaba y no lograba hablar. Entonces Mateus, él le preguntó: ¿qué tiene ella? Mateus le dijo: bueno, está con problemas en la tiroides, pero la estamos tratando y qué sé yo. Bien. Y él me preguntó por qué yo pintaba el pelo. ¿Por qué pintas el pelo, muchacha? Lo único que aconteceu. Eu digo: não pinta el pelo, comandante. Imagínate tú hablar con Fidel y decir esa tontería. Yo no pinto el pelo, comandante. Pero es que quedas de verdad muda. Fui invitado, junto com Lula, a participar do primeiro aniversário da Revolução Sandinista.
E quando cheguei aí, em 19 de julho de 80, estava Fidel. E pela manhã, Lula e eu fomos à la praça e miramos a Fidel como assim, uns 10 metros de nós outros, e já quedamos satisfeitos. Bueno, mirei Fidel com meus olhos. E pela tarde houve uma recepção em um antigo country club de Manágua, e estava Fidel. Queríamos saludá-lo, mas ha sido impossível, porque parecia assim um vaso de miel com hormigas, né, que assaltavam esse vaso aí. Toda a gente queria chegar a Fidel e sacar foto e tomar um autógrafo, não sei que coisa. Bueno, eu e Lula nós quedamos aí. Pero por a noite, o padre de Escoto, que era o ministro de Relações Exteriores de Nicarágua, pediu que quedássemos em um hotel que ia nos recorrer para uma cena. E, efetivamente, quando nos acercamos da casa, hemos percebido que Fidel ia chegar, porque havia demasiadas escoltas aí, guardas e tudo. E aí, um momento, Fidel chegou e, muito educadamente, saludou a cada persona. Bueno, já quedamos satisfeitos, mirando la mano, bueno, hemos saludado o comandante. E, como Descoto havia levado a nós outros, teníamos que esperá-lo para volver ao hotel. Então, a las 12 da noite, Descoto chegou e disse: Fidel já terminou com os empresários, vocês têm interesse de falar com eles? Sim, claro. E aí entramos e nos quedamos até as 6 da manhã. Então, foi uma conversação cujos detalhes está na introdução do livro Fidel e a Religião. E a partir dessa conversação, ele me invitou a vir a Cuba para ajudar em esse acercamento entre Igreja Católica e governo cubano, que era a relação naquele momento, mais de 10 anos, permaneceu muito intensas. Yo conocí a Fidel en la Casa de las Américas una vez que él se reunió con un grupo de escritores jóvenes. En esa época yo era un escritor joven. Estaba García Márquez y él le dijo a García Márquez: ¿alguno de estos será premio Nobel? Y García Márquez le dijo: no lo creo, Fidel. Nosotros nos conocimos de una manera bastante curiosa un 28 de enero de 1990. En una marcha de las antorchas cantamos Sara González y yo, y él decide caminar con los estudiantes y quedarse en el concierto que ya estaba terminando. Yo lo había visto en la televisión, pero sí, en persona sí. Y ese abrazo que llevas años guardando, yo traté de apretarlo. Y un compañero de escolta que estaba al lado me agarró las muñecas y me lastimó. Me lastimó las muñecas. Y yo me quedé así entonces con las manos así porque me dolía. Y es verdad que yo iba a darle un abrazo, pues, un abrazo tremendo. Y él me dice: ¿qué te pasa? Digo yo, le hago así como con las manos. Él se vira, ve al compañero de la escolta y me dice: dame un abrazo, coño. Fue la palabra, la primera vez que lo oí decir una mala palabra. El comandante no decía malas palabras. Los primeros anticuerpos monoclonales se hicieron en el Instituto de Oncología, en los años 80. Y en el año 89, Fidel se apareció allí en un laboratorio. Y se sentó en una banqueta como esta, así, una banqueta de laboratorio, rodeado de los frascos del laboratorio. Es decir, no un teatro, es una banqueta de laboratorio. Y empezó a intercambiar con los científicos y a preguntar qué cosas son los anticuerpos y cómo se hace, ¿no? Y de ahí salió la idea de crear este centro. Él preguntó: bueno, ¿y qué hace falta aquí ahora? ¿Cómo podemos apoyar? Y él empezó a desplegar ahí la idea de hacer un centro que tuviera laboratorio científico y tuviera fábricas. Hay un momento de que él pregunta: bueno, ¿y estos anticuerpos para tratar enfermedades? ¿Cuál es la empresa que más produce en el mundo? Entonces un compañero le da el dato, ¿no? Y él se viene para el grupo y dice: ¿y ustedes no piensan competir con esa gente? Me encanta la fresa. Yo nada más conocí a Fidel en una ocasión. Fue el estreno de Fresa y Chocolate, cuando en el Festival de Cine del año 93, normalmente siempre en aquella época
se estrenaba en el Festival de Cine al principio y al final había una comida en el Palacio de la Revolución que Fidel invitaba, que era una de las grandes atracciones del festival, porque todos los cineastas latinoamericanos del mundo venían a encontrarse con Fidel. O sea, eso era realmente la primera motivación que tenía la gente. Oye, vas a Cuba, si vas al festival, te vas a encontrar con Fidel y puedes hablar con Fidel. Efectivamente, nosotros estábamos ahí, Vladimir y yo estábamos ahí en una cena, me acuerdo que había un tamal en cazuela, eso que era una cosa, y nos batimos Vladimir y yo con el tamal en cazuela y de pronto salió el comandante y para allá fueron todos los cineastas completos. Le dije, Vladimir, nosotros lo vemos todos los días, vamos a ponernos para el tamal y después cuando eso vamos para allá para arriba el comandante, vamos a ponernos para el tamal ahora. Y empezamos a bajarnos con el tamal. Enseguida lo rodearon a Fidel, todos los cineastas, y él conversaba con todo el mundo. Y entonces me dice, bueno, vamos a hacer un brindis. Y me dice, ¿con quién tú quieres brindar? Y yo le hago el chiste de la película que hace Diego, le digo, con la bebida del enemigo. ¿Me aceptas un brindis con la bebida del enemigo? Se quedó así, dice Alfredo Guevara. Eso es un gas de la película, comandante, un gas de la película. Dice, no, el Habana Club es muy buena, el Habana Club es muy buena. Y entonces empezó ahí a hablar del Habana Club y después me dijo, bueno, por fin, ¿con qué vas a tomar? Le digo, no, con Habana Club. Y así brindamos por la película y ese fue el encuentro que tuvimos nosotros con Fidel. La primera vez que yo lo conocí fue cuando yo hice una obra biográfica que se llamó Tocororo, Fábula Cubana, que fue folclórico y fue un poco la historia de mi vida llevada a la danza. Y él vino a la función y vino vestido de traje. Y yo tuve la posibilidad de, en ese momento, de presentarle a mis padres. Y el viejo mío es fan fidelista número 1 y yo me acuerdo que en esa época, en ese momento, ellos tuvieron un diálogo. Y mi papá le comentó cómo él era el Mesías, que habían habido 3 personajes en la historia, que uno era José Martí, y que él era el Mesías llevado. Y tuvieron una conversación y entonces Fidel le dijo, viejo, usted sabe mucho, yo voy a ir a la casa de usted porque esta conversación tenemos que seguirla. Después ahí el viejo no quiso moverse de la casa por un mes. Y cada vez que yo le decía, vamos a ir ahí a comprar al Naranjito, comprar una... No, y si Fidel viene. Y eso provocó de que estuvo como un mes encerrado en la casa esperando por Fidel. Después no vino, pero bueno, eso fue una anécdota que me causa mucha risa, ¿no? Se gestó una primera mesa redonda para darle información al pueblo sobre lo que había sucedido con este niño. Comienza la estrategia de traer al niño para Cuba. Yo tenía una abuela que tenía 105 años, que ella falleció, pero era muy fidelista, y ella a todas las personas le pedía si tenía alguna foto con Fidel. Y las personas le regalaban a mi abuela fotos de esas personas con Fidel. Yo una vez la llevé al ortopédico y vio a Juan Torena y le dijo a Juan Torena, yo tengo 100 años, yo he corrido más que tú tienes alguna foto con Fidel que tú me regales. Y Juan Torena le decía, pues sí, abuela, yo le voy a llevar la foto. Y Juan Torena vino y le trajo la foto. Y así todas las personas que habían tenido una foto con Fidel, mi abuela tenía en la pared esas personas con las fotos con Fidel. Ella era extremadamente fidelista. Yo pensaba en mi abuela, ya mi abuela no estaba, yo pensaba en mi abuela y decía, si mi abuela hubiera sabido que yo iba a tener una reunión, después tuve fotos que incluso se las dediqué a ella simbólicamente, pero tuve fotos con él y digo, si mi abuela me viera aquí esperando, me acordaba mucho de ella. Para mí era el gigante de 7 leguas, él entró con sus pasos, daba la mano, te miraba así con una cara, así como que esa mirada llegaba más adentro, no era una mirada social, él te miraba a los ojos así. A todos y cada uno de nosotros él le dio la mano
y yo sentí que él me aprieta la mano, él aprieta la mano cuando tú le dabas la mano, y yo lo miré a los ojos también. Ahí hubo el primer encuentro con él. Hizo así y miró a cada uno, y cada uno le dijo lo que creía en función de eso. Entonces dije, bueno, esto lo vamos a hablar en una mesa redonda mañana a las 9 de la noche. Hay que ser muy preciso, muy conciso, muy conceso. Él nos comprometió tanto y nos pidió tanto, y fue tan cálido aquello, y que tienen que hacerlo bien, y después vamos a analizar qué. Estábamos realmente muy comprometidos con aquella primera mesa redonda. Después entonces nos reunimos con él, y esa cena terminó en desayuno. Uno solamente se daba cuenta por las inflexiones del rostro, del carácter, de los músculos del rostro, por la agudeza a veces metálica de su mirada cuando estaba analizando en profundidad lo que estaba escuchando antes de dar una respuesta. Esa es la verdad. Nosotros estábamos ahí y junto con él escuchaba, daba ideas de todos los que iban a hablar al otro día, y cuando llega a mí, lo bueno, comandante, yo no he terminado, quiero leerle lo que tengo elaborado hasta ahora, ¿no? Dice, bueno, y le digo, basta ya de ley de ajuste que busca las distorsiones, las muertes, las agresiones, pero me falta ese verso, porque tengo lo otro de abajo, y aunque a ellos no les guste, basta ya de hegemonismo, basta ya de imperialismo, basta ya de falsedad, porque esta humanidad ha hecho andar desde aquí mismo. Pero me falta el puente, no encuentro la rima para el puente. Dice, bueno, dime de nuevo qué tienes escrito. Dice, basta ya de ley de ajuste que busca las distorsiones, las muertes, las agresiones. Dice, bueno, pon algo ahí de desbarajuste. Lo decía, comandante, y el mayor desbarajuste. Y aunque a ellos no les guste, basta ya de hegemonismo, basta ya de imperialismo, basta ya de falsedad, porque esta humanidad ha hecho andar desde aquí mismo. Y entonces Fidel de ahí nos invitó a cenar ese día, y fue la primera vez que tuvimos ese encuentro, ¿no? ¿Qué se pretende con estos crímenes? ¿Destruir la revolución? Es imposible. La revolución emerge más vigorosa frente a cada golpe, y cada agresión se profundiza, se hace más consciente, se hace más fuerte. Por eso, el dolor es de todos, él es de todos, pero la invencible y poderosa fuerza de millones de personas es nuestra fuerza. Y cuando pusieron la bomba en Cubana de Aviación, que fue muy complicado, las dos tripulaciones habían aprendido portugués conmigo. Y en aquel discurso, Fidel termina el discurso diciendo, cuando un pueblo enérgico y viril llora, la injusticia tembla. No podemos decir que el dolor se comparte, el dolor se multiplica. Y cuando yo llegué a la escuela de Marcelo chiquitico, tenía creo que 6 años o 5 para 6, me dijo, ¿viste lo que dijo el comandante? Ya sabía la frase de coraje. Millones de cubanos lloramos hoy junto a los seres queridos de las víctimas del abominable crimen. No, yo nunca más en la vida vi una frase tan maravillosa, que realmente describe la injusticia del mundo. Y cuando un pueblo enérgico y viril llora, la injusticia tiembla. En cuanto a Fidel, no era un hombre de fe, pero soy testigo personal de su respeto a la fe de los demás. Yo nunca le oculté la mía.
Recuerdo una reunión con un compañero, dijo un poema que terminó, un poema excelente, que decía todo el tiempo, soy esto, soy esto, soy esto, y nunca fui a misa. Pero el poema era fantástico. Yo estaba sentado al lado del comandante. Y cuando terminó el poema, todo el mundo aplaudió porque era un gran poema. Y él no. Y cuando él no aplaudió, por supuesto, todo el mundo empezó a bajar el aplauso. Y dice, este poeta le dice a él, también amigo de él, lo quería mucho, le dice, no le gustó. Y yo le digo, comandante, a mí me encantó. Le digo yo bajito que lo digo, a mí me encantó. Dice él, déjame a mí. De pronto dice, esos poemas son divisivos. No siempre podemos contar con católicos permisivos y tolerantes como Amaury. Por tanto, esos poemas no se dicen más aquí. Poemas contra la iglesia. Y yo me quedé, y yo volví otra vez en el oído y le dije, el poema está buenísimo. Dice, sí, pero el mensaje del poema no. Cuando fuimos a Japón, ya que estamos en el museo, yo me adelanto y me tiré en el piso para cuando él firmara, que se me viera en el cuadro, en la pluma y él firmando, ¿no? Y él escribe, y ya cuando termina, yo desde el piso le digo, comandante, ¿usted puede leer lo que escribió? Y me respondió así, que nunca jamás vuelva a suceder. De momento yo me quedé así, y yo pienso que es que yo lo veía. Y entonces me repitió, no, mira. Y entonces está el texto, después yo tomo el texto, que dice, sí, que nunca jamás vuelva a suceder, hay cosas como esta que han devastado el mundo. Eso fue Hiroshima. Había estado aquí Kofi Annan y Fidel, que le importaba todo, estaba hablando del hambre en África y cómo resolver lo del hambre. Veo que Kofi Annan se durmió, eran las 5 de la mañana, y el comandante siguió hablando con el intérprete. Me acerco y le digo en el oído, el señor Kofi se durmió. Y él me dice, ya lo vi, pero yo se lo cuento al intérprete y el intérprete se lo cuenta mañana. O sea, tenía esas cosas. Ese también era Fidel. Fino sentido del humor, muy gracioso. Tenía siempre como un alma de niño. Surgen los Juegos Centroamericanos de La Habana 1982, donde al finalizar los Juegos, él realizó una actividad en el Palacio de la Revolución, donde invitó a todos los atletas y fue saludando uno por uno de los atletas, y cuando ella pasó, él tuvo unas palabras con ella, ¿no? Nosotros en esa oportunidad obtuvimos 6 medallas, 4 de oro y 2 de plata, y entonces como que cuando nos presentan, o sea, como hacían con todos los atletas, Auricel de gimnasia artística, pues dice, óyeme, pero tú fuiste la que te operaste de la columna. Digo, ah, sí. Después de los centroamericanos del 78, dice, pero qué buen resultado has obtenido. Tantas medallas. Yo pienso que te esté pesando mucho, no te vayas a caer hacia adelante. Así que sigue erguida y sigue obteniendo resultados. Estuvo atento siempre a cada lesión. Eso lo vimos después, posteriormente, con los años. Cómo era la recuperación, si obtenían resultados, si eran mejor, si eran... O sea, si se quedaban por debajo, por encima, siempre estuvo atento a todas las lesiones, en general de todos los atletas cubanos. Le dije a Auricel, mira, ahí está el comandante, vamos a ponernos de frente. Para cuando él pase, bueno, tenemos que saludarlo, no vamos a estar de espalda. Nos miramos de frente y efectivamente cuando él se acercó a nosotros, se viró, la volvió a saludar nuevamente, cómo está, cómo te fue en la competencia, y me preguntó a mí que cómo me iba de la pierna. La pierna, que yo lo que menos pensaba que él había estado siguiendo el accidente que yo tuve en los Juegos Olímpicos de Montreal 1976. Le dije que bien, que me sentía sin problema. Y ya cuando él se iba a retirar, le dijimos, bueno, mire, comandante, nosotros somos novios y nosotros pensamos casarnos el 29 de agosto. Y él, sí, se interesó, bueno, y se van a casar, no me diga. ¿Y cómo es eso?
¿hay algún problema para el casamiento? No hay ningún problema. Me imagino que él, más inteligente que nosotros, estaría pensando, si hay problema para el casamiento, uno es blanco, el otro es negro, a lo mejor hay algún problema. ¿Hay problema con el matrimonio? No hay problema, eso no tiene problema. David, yo tengo interés especial en ir a esa boda. En una actividad de una delegación que vino, él se separa del protocolo y viene hacia donde yo estoy y yo me paro en atención y me hacía así con el dedo así en la barriga y me pinchaba duro en la barriga y dice, ¿qué tú haces para no tener barriga? Tú eres el único general que no tiene barriga. Y me pinchaba duro y yo no sabía qué decirle. Bueno, lo único que me decirle, comandante, mucho ejercicio y dieta, y se hace muy bien. Hasta en eso él se fijaba, en los aspectos físicos, no le gustaba tampoco ver la gente barrigona, ¿no? Yo pienso que Fidel para los artistas tiene un récord Guinness y para el mundo es llenar 2 aviones de artistas e ir a la inauguración de la capilla de su amigo Guayasamín. Nunca un presidente de un país ha hecho algo como eso. Después del regreso de ese viaje nos reunimos muchas veces con él, comimos juntos con él y siempre a mí me pasaba que por mi estatura él estaba en un lugar, él daba la vuelta y al final me ponía la mano en el hombro, no porque me conociera ni nada, sino porque mi altura era lo que le servía exactamente para él descansar su brazo. En una ocasión me hizo una caricatura en una camisa. En la dedicatoria dice, algún día seré un pintor más exacto. Qué bueno, si hubiera pintado, habría que ver qué hubiera pintado Fidel. Muchas veces, por ejemplo, a veces lo encontré en casa de Sara, ele haciendo espaguetes riquísimos. E le encantava que Sara cantara La Vitória ou outra canção. Le gustava a música, le gustava muito. Solamente ele não lograva cantar como Sara cantava, claro, porque Sara tem uma voz que era um trombone, ¿no? Yo nunca me sentí incómoda, yo nunca me sentí en tercer lugar. Yo estaba ahí con ella y con él, y él le hablaba y me miraba y me hablaba. Y con respecto a mí, pues yo era de la familia. Ahí hay una servilleta que él firmó a Iraida, que era mi mamá, que ya falleció, a Sara y a Diana. Él sabía cómo vivíamos, él estaba al tanto. Él sentía un aprecio especial, un cariño muy especial por Sara y ella por él también. Había una comunicación muy bonita. Ella era crítica, era acuciosa, eso a él le gustaba, Yo vi a Sara en una ocasión levantar la mano porque él reiteró un criterio sobre los artistas, qué sé yo, y los deportistas, y Sara levantar la mano. Dime, Sarita, ya eso no los dijiste, no los vuelvas a repetir. Así le dijo. Y él se sonrió, a la hora de despedirse fue para donde ella estaba, la abrazó, la acarició y le dijo, no te pongas brava conmigo. No te pongas brava conmigo. Era muy caballeroso, muy amoroso. Yo creo que él agradecía que yo fuera franco, fuera transparente, pero yo no he conocido a nadie, iba a decir poca gente, a nadie que tuviera esa memoria extraordinaria para los datos y la intuición para saber. A Fidel tú no le podías dar un dato falso. Fíjate, los que se atrevían, él inmediatamente los cogía en la trampa, porque Fidel sabía cuando un dato tenía lógica. Claro, él no inventa ninguna pregunta ni nada, ni corrige una sola pregunta, porque tenía un comportamiento ético muy excepcional. Lo digo como lo dicen todos los testigos que lo han frecuentado. Y él me dijo, no, yo no quiero ver las preguntas, tú me haces la pregunta que tú quieras.
Y en ningún caso Fidel me dijo, mira, hay temas que no vamos a abordar, que no me interesan, no sé, ¿no? El racismo en Cuba, no sé, los presos políticos en Cuba, no sé. Lo abordó, todos esos temas están en el libro y así salió. Y fue siempre muy honesto. Una vez yo sentía que tenía el deber de hacer una crítica a él. Y le digo, ¿puedo hacer una crítica? Él me dijo, usted no solamente tiene el deber, tiene derecho. Y a partir de ahí, sabe, yo tenía toda la libertad de hablar con él cualquier tema, por más crítico, por más duro, con la ventaja que yo soy una persona, até por razones de mi situación de religioso, de fraile, sem ambições, né? Não sou diplomático, empresário, não tenho, ou seja, não tenho ambições de cargos, funções, ocupações, nada. Estou muito feliz com minha maneira de viver. Isso também nos acercava muito, porque ele me ha dado esta liberdade e eu me sentia muito a gosto de poder dizer coisas a ele que quizá outra gente tinha medo de, bueno, ele não vai aplastar-se de mim, não sei que coisa, e isso nunca passou entre nós. Ao contrário, creio que por essa sinceridade nos acercamos todavía más. Y entonces, saliendo de la granjita, había una maestra de escuela que llegaba a la granjita con sus alumnos para ver el museo. Y entonces a Fidel se para, se baja del auto, nos bajamos y se pone a hablar con la maestra. Y bueno, imagínate la maestra que viene tranquilamente con sus niñitos un día de semana a la granjita y de repente llega Fidel. Fidel le pregunta, bueno, ¿y tú de dónde eres? ¿Y cuántos alumnos tienes? ¿Y cuántas horas tú trabajas? ¿Y dónde tú vives? ¿Cómo te desplazas? ¿Y el autobús? ¿Y esto funciona? ¿Y qué tú comes? ¿Y qué comen los niños? Bueno, entonces 40 así preguntas que en realidad era una curiosidad auténtica, no era una cosa formal, no era una cosa preparada, era una curiosidad para saber realmente las condiciones concretas como vivía la gente. Yo estuve una noche entrenando a Pedro Juan, yo haciendo como de Fidel, y él contestándome, ¿cuántos miembros hay? ¿Cuántos son hombres? ¿Cuántos son mujeres? ¿Dónde? ¿En qué provincia? Pedro Juan estaba, era una espada. Lo entrené ahí y llegamos al encuentro con Fidel. Y la primera pregunta que hace Fidel es cuántos metros cuadrados tenía la sede de la sede de la unidad que hay de 17 H. Y la respuesta de Pedro Juan le dio tanta risa a Fidel, porque fue una respuesta absurda, porque dice Fidel, pero si aquí hay más de esos, no sé cuántos metros cuadrados, dijo 200, 300 metros cuadrados, era ridícula era como si viviéramos en un closet. Y Fidel se murió de risa con eso. Pero es que Fidel siempre, por eso yo nunca intenté responder las preguntas a Fidel, que además era socrático. Él nunca se interesaba por un tema de manera superficial, se interesaba a fondo. Que Fidel tenía la visión planetaria de las cuestiones. Y a veces uno tenía una visión demasiado local y personal del acontecer de las cosas. Él decía, por ejemplo, que yo era como el padre de las casas. ¿Por qué decía esto? Porque en temas de la historia de Cuba, yo siempre trataba de salvar o de, no de justificar, pero sí de explicar algunas cuestiones. Pero él me dio la oportunidad de pensar que a veces el padre de las casas era él, porque independientemente de su inflexibilidad frente a temas de principio y frente a la defensa de Cuba y de la revolución, de la cual era en esa etapa el principal protagonista, a pesar de eso, una serie de acontecimientos históricos demostraban que había tratado hasta el último momento de salvar. ¿Qué pasa, Espinosa? ¿Algún problema? La gente, Marino. La gente que es muy nueva. Lo enseñamos, Pero mijo. coño, no hay tiempo, Marino. Yo no te leí el cable del comandante jefe. La cosa es ya. Cuando nosotros estábamos en cabina,
Él despidió a todo el mundo aquí. Yo me tuve que ir adelante con 6 compañeros y a mí no me despidió, despidió el grupo que iba para allá después. Y entonces él me mandó un papelito y desde aquí me dijo, ponte en tal lugar, a tal cosa, como siempre era él, y era verdad que era así. Y yo hice todas esas cosas. Lo que pasa es que después vino el ataque de Mobutu y su gente. Y yo me fui antes y empezaba, no me fui donde me decía. Porque él me dijo, la dirección principal era esa, él me la dio de aquí y todo eso. Y por ahí es posible, te va a atacar Mobutu por ahí, toma medidas. Y entonces después en ese papelito, atacaron por ahí, pero yo me había fortificado y todo. Dice, ¿tú ves qué bien te salió? Digo, sí, fue todo lo que usted me dijo. Dice, sí, pero te hiciste hueco y te metiste abajo hueco. Porque tú estabas ahí y sabías que había que hacerlo y salió muy bien la cosa. Te felicito. Algunos líderes en el mundo suelen ser distantes a su pueblo, pero no, él era querido, él era asequible, él era de esas personas que tocabas, que sentías esa vibra. Y recuerdo que vio una actuación mía del Lago de los Cisnes y también de un Don Quijote mío que interpreté junto a Carlos Acosta. Y bueno, fue una emoción enorme tenerlo a él allí en el escenario, en el público, y sentías casi una presión. Sentías la presión de que ese ídolo que tú tenías tan grande estuviera ahí sentado. Es una admiración total, es una admiración de por vida. Nos da mucho estímulo que el presidente de una nación quiera venir a un show de ballet, a un espectáculo de ballet. Eso no sucede mucho. Por ejemplo, yo en los países que he estado nunca me he tropezado en ningún show de ballet el presidente de una nación. Y precisamente en esa conversación que tuvimos, una de las cosas que más se discutió fue de cómo masificar el ballet en Cuba, de cómo organizar autobuses y autobuses, porque casi que eran 3.000 niños estudiantes que querían, o sea, que captaron en diferentes ciudades de La Habana para que estudiaran ballet. Entonces te podrás imaginar qué organización, qué apoyo tenía que tener el Estado, de cómo configurar aquellos autobuses con el petróleo necesario para la búsqueda de cada niño en cada punto. Yo creo que fue el momento que más masivo fue el ballet en Cuba. Le gustaba aprender, preguntaba por cosas específicas en la danza, le gustaba saber por qué el ballet era trascendental, por qué cosa es ese paso, cómo levantan a las mujeres con una mano. Y entonces es muy carismático, el carisma que todo el mundo conoce, convoca a mucha gente a su alrededor. O sea, él se acercó mucho, él siempre desde un inicio el ballet lo apoyó y sintió esa necesidad desde la cultura de cómo el cubano necesita enriquecerse culturalmente, porque eso enriquece el ser humano, eso enriquece la calidad de pensamiento que pueda tener un ser humano. Ay, comandante, yo, por ejemplo, ¿con qué sueña usted? Entonces él se da vuelta y me pregunta, ¿y con qué sueñas tú? Y le digo yo, no se lo puedo decir porque me sacan del Consejo de Estado. Le causó una gracia la respuesta. Él soñaba mucho con la Sierra Maestra, que siempre su sueño era la Sierra Maestra y sobre todo en el atardecer, esa neblina del atardecer, ¿no? Y que constantemente lo soñaba y soñaba con los compañeros más cercanos, pero eso es su sueño recurrente. Y le pregunté la pesadilla. La pesadilla, me dice, es cuando yo como pedí al pueblo que no fumara y yo me veía fumando un cigarro, yo dejé el cigarro para poder decirle al pueblo que no fume. Entonces a mí me pareció de una maravilloso esa respuesta, que él se despertaba porque estaba fumando un cigarro y decía, yo le mentí a mi pueblo, le mentí. Si yo estoy fumando, le mentí, que se despertaba agitadísimo con la pesadilla hasta qué punto era leal consigo mismo y con el pueblo, ¿no? Quando Fidel ha dado a entrevista de Fidel e a religião, ele deixou de fumar.
Pero antes de dejar de fumar, me passou o gosto por los tabacos. E quando terminamos de almoçar, e você não vai fumar tu tabaco? Não, Fidel, de nenhuma maneira, porque está todo cerrado, área, você está com medicina. Fuma tu tabaco. Ele queria sentir o olor. Não fumava de nenhuma maneira, ele mesmo disse que alguns assessores diziam, não, tu pode fumar escondido, mira, você pensa que sou doble cara, não tenho caráter? Se ha dicho que não vou fumar, não vou fumar. Cuando se tiene un gran poder, hay que tener un gran sentido de la contención. Y él lo tenía. Por eso revelé la anécdota que no era conocida de que en su despacho había un secreto. Era el secreto de la paciencia de escuchar, que contra todo criterio de que él podía demoler a los demás con una conversación inacabable, se equivocan. Él tenía también una capacidad de escuchar y de contención. Los abogados le decían, comandante, esto se puede complicar porque hay muchos vericuetos ahora jurídicos, y les decía así, es una batalla ganada. Una batalla ganada. Y efectivamente, él pautó toda la estrategia y lo logró, es decir, una estratega, una cosa, y sé que tenía cartas debajo de la manga que no nos decía, sé que las tenía, le gustaban mucho los golpes de efecto, realmente tú nunca sabías cómo él iba a reaccionar. Es una persona que no era previsible, o sea, nunca sabías por dónde iba a salir, cómo iba a reaccionar. Cuando terminaba una mesa, lo mismo se iba rápido que se quedaba conversando con nosotros hasta las 12 de la noche, allí mismo en el estudio. Mi esposo me decía, ¿a qué hora llegas? No sé, porque con Fidel tú nunca sabes. Yo sentí siempre un espíritu humanista en todo y cada una de las cosas, aunque en el proceder a veces pues teníamos tensiones. Verlo disgustado, verlo entenebrecido, era peor que asistir al huracán. Esa es la verdad. Todo lo demás es metafórico. Era un hombre el cual no soy yo quien para venir a apuntar ahora cualquier defecto de su carácter. Fue un momento neurálgico con la batalla de Elián, muy neurálgico, y él estaba muy enervado, y empezó a hablar de que lo vamos a traer y que el niño va, que qué sé yo, pero lo estaba diciendo no para el discurso de la población. O regresan al niño o dejamos de existir. Le estaba saliendo toda esa batalla y toda esa tensión que él tenía, ¿no? O sea, que él estaba, qué sé yo, cuando la comadre Sara González, que más de un susto me sacó, levanta la mano. Y él la miraba, pero como él estaba, ni le hacía caso. Ella hizo así y se aguantó la mano, como él no lo voy a bajar. Y entonces hay un momento en que él le dice, dime Sarita, porque le decía Sarita, dime Sarita, ¿qué vamos a hacer con los pullovers? Porque te acuerdas que eran millones de pullovers de Vuelvan Elián. Y él, que estaba tan... siguió más molesto todavía. Miró a Sara, que era una ráfaga de puñalito lo que le estaba tirando. Le echó una ráfaga de puñalito así. Yo dije, ay, Dios mío. Siguió hablando y al ratico ya se viró sin los puñalitos y le dijo, Sarita, yo creo que si nosotros abogamos a la disciplina y a la conciencia de nuestro pueblo, pueden ser capaces de guardar esos pullovers para el recuerdo de esta batalla. Porque él estaba diciendo que el niño se tenía que incorporar discretamente a la sociedad, no tenía que ser un objetivo de propaganda, ni de campaña, ni nada. Eso es lo que él estaba diciendo. Los psicólogos tienen que ayudarlo a que se incorpore. Él estaba en eso. Pero estábamos mirando la televisión cuando el avión tocó
no te puedo decir, no te puedo explicar. Ahí sí lo besamos, lo cogimos, lo abrazamos, lo tocamos, lo atrujamos. Aquello fue una experiencia realmente muy emocionante. Fue un superdotado, un hombre con una sensibilidad, con una inteligencia, con una cultura, y todo eso lo puso en función de un proyecto político. También fue un hombre muy suertudo. Tuvo una suerte también tremenda. Es una persona que tú no podías más que admirar como persona, independientemente, no estamos hablando aquí del genio militar, del genio político, estamos hablando de la persona, en la vida cotidiana. Una persona muy educada, eso lo han dicho todos los que lo han frecuentado, un hombre muy educado, muy atento, ¿no?, con sus invitados, con la gente. Y esto lo han dicho muchos testigos. Pueden estar de acuerdo con Fidel políticamente o no estar de acuerdo, pero considerar que era un hombre para el que la rectitud moral era fundamental. Muchas veces, cuando yo venía a La Habana, me llamaba a su oficina por la tarde, no para tratar algún tema, no, queda ahí, va a ver estas revistas o no sé qué cosa, yo voy aquí a trabajar. E depois, bom, vamos sair, vamos a visitar uma pessoa que de fora que está aqui, quero apresentar-te, ou vamos à casa de Chome, há uma cena. Assim, como um amigo mesmo, uma coisa de pura gratuidade da amistade. Tuve un pulmón húmedo traumático y 13 fracturas. Dentro de ellas, 8 costillas fracturadas que me pinchaban el pulmón y se me iba alojando la sangre y humor y eso ahí en el pulmón. Y tuve un pulmón húmedo traumático que era lo que más me iba a matar. Aguanta, aguanta, aguanta. Y bueno, él siempre, todos los días llamaba, además de eso, para ver la situación, que hacía falta. Que no vine antes porque no me podía mover de ahí, tuve 22 días allí. Y después, bueno, ya cuando ya se vio que no había peligro, me trasladaron para acá. Pero él fue de los primeros en llegar allí a Naval a verme, a saludarme y a ver la situación que estaba. Y como siempre, eso ayudó muchísimo a curar. Eso curó tanto como los médicos que estaban tratándome. Yo creo que lo más importante que a mí me sucedió en mi vida fue que él tuviera ese reconocimiento cariñoso, que me tratara como una amiga. Me decía, alguna vez me dijo, ¿y tú con esos ojos? ¿Qué habrá pasado? Y yo me reía mucho. No. La mejor cosa que me puede pasar en el mundo es poder sentarme a hablar con ese señor, con ese compañero, con ese revolucionario, con ese ser humano. Incluso una vez le dijeron, pero dicen que usted dirige un régimen totalitario. Y él dijo, dicen eso, será porque tenemos casi la totalidad de la población a favor nuestro. A 90 millas de Estados Unidos, hacer ese enorme desafío que fue llevar adelante la Revolución Cubana, habla de un personaje absolutamente excepcional. Fidel, siendo un hombre de las humanidades, de la historia, un gran lector de literatura, de historia, un gran intelectual, escribía como los dioses. Fidel era un gran intelectual. Al mismo tiempo, tenía una facilidad para determinado mundo práctico. Él combinaba eso, combinaba lo estratégico y lo táctico, como nadie. Y entonces Fidel era eso, que al mismo tiempo que era aquele hombre que enfrentaba a los Estados Unidos, que había ganado Girón con su fuerza, con su garra, que no desistía, que trabajaba hasta la hora que fuera, que era incansable, era un hombre de una dulzura, de una ternura muy grande. Fidel era un hombre, siempre lo he dicho. Divinizarlo es reducir la excepcionalidad de su carácter y de su personalidad. Fue un ser humano superior en el sentido que cultivó su inteligencia por la lectura, por la reflexión, pero era un carácter.
lo tengo en el mejor lugar de mi intelecto y de mi afecto. Yo se lo dije a él, que esta canción se parece a usted, comandante. ¿Y qué le respondió? Nada, se echó a reír. Para no hacer de mí cono pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para hacerme lugar en su Parnaso, para darme un iconcito en sus altares. Me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar en definirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Haya Dios que será divino, yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como viví.